Hoy vamos a ver un tema que es importante, no viene en sí en el libro, pero sí vienen muchos de esos ejemplos en el libro y algunos no los han sabido leer. De hecho, esto me di cuenta cuando una de sus compañeras de otra materia de estadística me pidió ayuda para leer unas gráficas y ella no sabía ni cómo leerlas ni cómo sacar información de ellas. Así que vamos a ver un poquito. Esto va a ser muy rápido. Esto va a ser sobre todo para facilitarnos el trabajo de extraer información en las próximas hojas, en los próximos temas, ya que vamos a ver lo que son muchas gráficas y tenemos que saber cómo obtener información de esto, pues de estos resultados que ya están basados en una gráfica, cómo vamos a sacar información, que es muy fácil, ¿no? Porque solo vamos a seguir 3 pasos. El primero va a ser simplemente comprobar grupos. ¿Cuál es el grupo? El grupo es lo que estamos contando. Recuerden que las gráficas las usamos para contabilizar algo. Aquí en este primer ejemplo va a ser muy fácil porque tenemos dos posibilidades. Una son los números del 1 al 9 que vienen en la parte izquierda y otros son los nombres o las categorías de animales que son perro, gato, pájaro, pez, roedor, reptil y otros que vienen en la parte inferior, o sea, la parte de abajo. Aquí, ¿cuál es lo que está contando? ¿Los números del 1 al 9 o los tipos de animales? Aquí en esta va a ser muy fácil, que es pues obviamente los tipos de animales, ¿no? ¿Qué tienes mascota? Y dices, pues un 5 como que no cuadra. En lugar si te dicen, ¿qué tienes mascota? Y dices, pues un gato. Pues bueno, ya se puede contar, vaya. Ese es un ejemplo fácil. Sin embargo, nosotros vamos a ver gráficas como esta, que si ven, solo son números. Aquí la gráfica es censo de las personas del ejido X, ¿no? Cualquier ejido de México. Y si vemos del lado izquierdo, tenemos números que van del 0 al 40.000. Y en la parte de abajo tenemos números que van del 1676 al 2015. Entonces aquí es identificar los grupos. ¿Cuál es el grupo? El que está del lado izquierdo, que son números del 0 al 40.000, o los números que van del 1600 al 2015. Aquí como todavía no hemos pasado o todavía no llegamos al año 40.000, pues podemos asumir que esos no son los años en los que se censó, así que los números del 1676 al 2015 van a ser nuestros años. Entonces ya podemos identificar grupos y saber cuál era el número de personas que había en tales años, ¿no? Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, que es estas gráficas pues están muy claras, pero hay otro tipo de gráficas como las que son las de pastel, las de conos, las gráficas que van a estar al revés, que en lugar que estén las columnas o que estén paraditos los rectángulos van a estar acostados. Todas esas, lo único que se leen igual, lo único que pasa es que están colocadas los datos y los grupos de maneras diferentes. Por eso es importante localizarlos y aprender a localizarlos. No siempre lo que esté abajo va a ser el grupo. Hay que aprender a localizarlo siempre. Antes de empezar a contestar las preguntas, hay que ir por los pasos. Contestar las preguntas es el tercer y último paso. Ahorita primero, siempre hay que localizar los grupos. ¿Qué es lo que estamos contando y dónde está? Muy bien, el segundo paso es comprobar grupos dentro de los grupos. En este caso hay que ver, cuando decimos identificar los grupos, dentro de los grupos es ver las características de cada uno, cuál es mayor, cuáles son similares, si son poquitos, como en el caso de este que son de las mascotas, intentar de ordenarlos, cuál es el más bajo, cuál es el que le sigue, cuál es el más alto y ir de descendente. Por ejemplo, aquí podemos decir que los más altos son los perros, luego siguen los gatos y de ahí los roedores. O que los más bajos son otros, que podrían ser cualquier otro tipo de animal que no esté listado, luego los reptiles y de ahí los pájaros. Eso simplemente lo hacemos observando y catalogando los grupos
de los mismos grupos, o sea, de todos los grupos que tenemos, irlos catalogando. Lo podemos hacer igual con la gráfica de los números, que aquí podemos ver cuáles son los más altos o cuáles son los más bajos, e identificarlos así de vista, de manera muy rápida. Este sería nuestro segundo paso, porque ya el tercer paso ahora sí sería contestar cualquier pregunta que se nos haga. Por ejemplo, eh, cuáles son los tres animales más populares, o cuál es el animal más popular de mascota, de este grupo de estudiantes, cuántos tienen una, una serpiente como mascota, ¿no? Que sería el reptil. O por ejemplo, de lo del censo, se nos preguntan en qué años hubo descensos de población, y que podemos decir, en cuáles bajó el número. Pues nada más tenemos dos, ¿no? Que sería en 1778, que bajó un poquito la población, y luego en 1813 volvió a bajar la población. Así que podemos decir que esos son los únicos 2 años que hubo descenso. ¿Cómo lo vamos a saber tan rápido? Porque antes ya identificamos y ya separamos los grupos, en cuáles subía y en cuáles bajaba. Como ven, pues es muy fácil hacer esto. Solo es cuestión de no irse a la brava, así de que este es el número y estos son los grupos. No, es nada más darles una pequeña revisadita antes de empezar a contestar. Y también antes de empezar a contestar es intentar separarlo todo, pues. Y que nos preguntan nos quede muy claro. Si nos preguntan, por ejemplo, yo recuerdo que en la clase pasada, que era la de variación procesos sociales, hicimos esto con una gráfica, sino con una tabla, que nos preguntaban cuál es el índice de crecimiento de población de, qué estado de la república tuvo mayor índice de población, y que tenías que buscar cuál es el índice de población entre la tabla, y de ahí ver cuáles tenían los mayores números. Es exactamente lo mismo, solo que en lugar de ser una tabla que ya viene mucha información mezclada, aquí viene un solo dato por cada gráfica. Se hace exactamente lo mismo. Te hace una pregunta y tú tienes que localizarla. Si te preguntan cuánta gente había en 1980, pues tú solamente te vas a la gráfica, perdón, buscas el grupo que sea el de 1980, acá está, y había 26.494 personas en el ejido ese año. Bueno, hasta ahí está, ¿no? O cuántas personas pueden tener un hámster de mascota. Ya vamos a la tabla. Roedores son solamente cuatro. Pueden haber solo 4 personas con hámster de mascotas. Y pues básicamente eso sería todo. Así de fácil es esto. Solo es no irse a la brava, quedarse unos minutitos o unos segundos analizando la gráfica antes de empezar a contestar. Muy bien, chicos, aquí les dejo. Este sería como nuestra pues nuestro pequeño repaso de esta semana sobre un tema que tiene que ver con la clase, directo o indirectamente, ¿no? Y nos vemos mañana entonces. Disfruten su día.